Hola amigos de Fantástico Comics, hoy nos encontramos con Ulises Arreola, quien es colorista, orgullosamente tapatío. Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar en esta convivencia con tus seguidores? Muy bien, de hecho llevaba ya bastante tiempo de que no hacía ese tipo de convivencias, desde ahora sí que desde la última, desde que inició la pandemia para acá, pues prácticamente me la había pasado encerrado trabajando. Y pues está bien, de hecho ya era tiempo de estar otra vez en contacto con los fans y sobre todo ya que ahora que estoy trabajando con Todd McFarlane. Súper bien regresar, ¿verdad? Sí. Muy bien, el día de hoy queremos conocer un poco más de ti y de tu trabajo, así que ¿por qué no comenzamos desde el inicio? Ok. ¿Cómo y cuándo te empezó a llamar la atención los cómics? Pues los cómics como cualquier niño fue desde mi infancia, desde el primer recuerdo que yo tengo. De hecho se me hace curioso que años atrás me topé con el cómic más viejito que yo tenía, que es un Daredevil. Y se me hizo muy curioso que en la parte de los forros ahí metían dibujos para colorear y se me hizo curioso que prácticamente me encontré el primer dibujo que coloreé de algún dibujante que no fuera yo. Pero sí, desde que recuerdo siempre he tenido esa inquietud, aunque no lo consideraba tan como una opción laboral, más lo veía de que algo que me gustaba y disfrutaba como consumir. Súper bien, poco a poco fuiste entrando a tu pasión, ¿no? De hecho, fue como un poquito raro porque yo siempre he estado dibujando. Estudié también en artes plásticas, también, estudié un tiempo en el Cabañas, pero antes de eso yo estaba considerando estudiar psicología, no sé, ¿cómo se llama? Programación, cosas totalmente, ingenierías totalmente alejadas a este medio, pero a mí lo que creo que fue lo que me hizo dar el cambio fue curiosamente algo totalmente aparte de esto que fue, yo jugaba mucho videojuegos y como el arte de Capcom y de ese tipo de SNK fue lo que me hizo volver a retomar dibujo porque de hecho durante un tiempo dejé de dibujar y a partir de ahí pasé directamente a los cómics y pues retomé la pasión y como que retomé el interés sobre todo porque ya eran muy diferentes a como yo los recordaba. De hecho, en esas mismas versiones, en la misma época, fue cuando me topé por primera vez con Spawn y pues era totalmente distinto a lo que yo había visto porque ya tenía aparte un color digital más avanzado a comparación de lo que yo recordaba. Y y a partir de ahí me enganché y empecé a otra vez coleccionar cómics y actualizarme porque muchos de los cómics que fueron de esa época, se puede decir de principios de los 90, pues yo no los conocía y fue otra vez a empezar a comprar y poco a poco pues me fue dando más la inquietud de intentar por ese camino, aunque también lo veía algo difícil porque pues no conocía a nadie que se dedicara a eso. Y lo que dije, pues en un principio, pues me voy a meter a artes plásticas y voy a ver, pues si no me convierto en pintor, me voy a hacer tatuador o ilustrador de fantasía. Súper bien, se logró lo que se tenía que lograr. Sí. ¿Cómo fue tu primer acercamiento en la industria del cómic? Se puede decir que yo antes tenía, cuando yo estaba buscando ser ilustrador o artista concepto en DeviantArt, de hecho, ahí me contactó un agente español, se llama Pepe Caldelas, y él me ofreció de que me mostraría mi trabajo como colorista, porque era de hecho como lo que porque yo siempre he dibujado, ilustrado, entintado, he tratado de hacer todo el proceso, pero como colorista siento que es donde pude tener más avance. Y él mostró mi trabajo a editores en Marvel y DC se puede decir de que me contactó como creo que había sido unos 4 o 5 meses, ya me había salido mi primera oportunidad en Marvel y a los 3 meses más también ya estaba trabajando en DC y se puede decir que prácticamente empecé en Marvel y DC al mismo tiempo. Súper bien, súper bien. Sabemos que eres un reconocido colorista en el medio, pero para los que no están totalmente empapados en el trasfondo de la producción, ¿podrías explicarles a qué te dedicas? Yo lo considero como que es, a mí mi parte principal de lo que hago como colorista, cuando me mandan las páginas en blanco y negro y también el guión. Y con eso trato de encontrar la manera adecuada de que la historia se cuente de una manera de una forma correcta, de marcar el tono, marcar así es necesario hacer más drama. Es como tratar de enfocar las emociones que que trató tanto el escritor como el dibujante, buscar que eso sea más visible, más sobre todo para el lector, y con eso ir creando un tono y también ritmo
de cómo se va a ir contando la historia, porque también muchas veces puedo, no sé, por ejemplo, puedo empezar con una escena que aparentemente es todo soleado y de repente los colores se van apagando, desaturando hasta que se vuelven grises, y eso marca una transición de una escena alegre a algo que puede ser, no sé, que haya muerto algún personaje, o que de repente o simplemente que se haya puesto nublado, pero hacer ese tipo de transiciones es como lo que principalmente yo hago. Súper bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta, creo que es lo que está pasando últimamente, que de repente ya estoy trabajando con gente que siempre he admirado, que pues vivo de esto, que me da oportunidad de estar experimentando, como sobre todo últimamente siento que nunca había tenido tanta libertad de trabajo, de estar experimentando con estilos, de que yo, por ejemplo, yo soy muy de la idea de que cada vez que trabajo con un dibujante distinto, trato de adaptarme a como el dibujante hubiera querido que lo colorearan, porque no es lo mismo, por ejemplo, colorear a McFarlane que colorear a Segovia, o colorear, por ejemplo, últimamente también he trabajado con Adam Polina, que son estilos totalmente distintos, y trato como que cada uno adaptarme a mostrar como las partes fuertes también. Yo siento que es una colaboración totalmente, porque a veces, no, bueno, lo que cometen el error que cometen comúnmente los coloristas cuando están iniciando es tratar de resaltar demasiado, metiendo muchas texturas, muchos colores, y el problema es que se pierde la esencia del dibujante. Y a mí lo que me gusta es tratar de resaltar como las partes fuertes y tratar de darle, claro, un toque de lo que yo hago normalmente. Claro. Ahora una pregunta que a muchos nos interesa es, haces comisiones, ¿cierto? Sí es. ¿Cuál es la más extraña que te han pedido? Las que son no son extrañas, pero son hasta eso bastante comunes, es dibujar a un personaje, a una persona, alguna caricatura o ya sea retrato, pero vestido de personajes, pero también me ha tocado a veces el clásico hombre disfrazado de Sailor Moon y cosas de esas. Va. ¿Qué opinas de los cómics en blanco y negro? ¿Crees que los afectan a ustedes como coloristas? Es que yo lo veo como si fuera una distinta rama. Por ejemplo, yo llegué a hacer cómic en blanco y negro, así de forma independiente, así que no le veo tanto problema, porque también sí creo que dependiendo del tipo de cómic y el tipo de historia, a veces se presta mejor a trabajarlos ya sea, por ejemplo, en sepias, en blanco y negro, a veces, por ejemplo, negro y rojo. Depende mucho el tipo de historia y el tipo de impacto o tipo de comunicación que quieren lograr con el lector. Así que yo lo veo totalmente válido, no tengo ningún problema con eso. Muy bien. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando al lado de Todd McFarlane? Ha sido sorpresivamente muy buena, no me lo esperaba. De hecho, lo que ocurrió fue de que me sorprendió de que al momento de que aprobaron mi portafolio, tuve una llamada con Zoom, una entrevista con Zoom con él, la cosa que me sorprendió bastante porque en ninguna empresa que yo había trabajado había pasado eso. Y pues ahí estuvimos ya un rato platicando de lo que él esperaba de mí, de qué tipo de cosas él estaba buscando en los artistas, cómo iba a ser la manera de trabajo, en qué proyectos me tenía contemplado. Y pues una persona súper sencilla, de hecho me dejó bastante sorprendido, y lo he platicado con gente. Yo, por ejemplo, ya tengo amistad con Stephen Segovia desde hace muchos años, con Javi, también dibujante de King Spawn, y habíamos platicado a veces de que nos ha sorprendido lo amable que es. Que normalmente es raro encontrarse una persona en este medio, y sobre todo siendo quien es, que está tan involucrado en todos los títulos, porque prácticamente no hay ni una página no se aprueba si antes él no la ha visto. Y es también una constante comunicación con él, y también por eso también a la vez lo sentimos como muy motivados de que sabemos que él realmente está viendo todas las cosas que hacemos. Sí. Y pues me ha gustado bastante esa experiencia, de hecho. Qué bueno, que todavía hay gente amable en este medio, ¿no? Sí. Como dices. ¿Qué consejo le darías a los que están entrando e intentando entrar al mundo de los cómics, tanto profesionalmente o como lectores? Como profesionalmente, lo importante para poder hacer cómics es hacer cómics. Y aunque yo lo que digo de que yo empecé haciendo mi primer cómic que hice de forma independiente, era un fanzine en fotocopias. Y también llegué haciendo también cómics digitales. El chiste es estar haciendo páginas. Yo recuerdo que una vez hice el cálculo de cuántas páginas yo había dibujado antes de que se imprimiera mi primer cómic, pero ya como colorista.
y eran alrededor de 120 páginas que ya había dibujado. Pero a lo que voy con esto es que hay que tomarse esta parte en serio de que pues te necesita mucha experiencia, porque ese tipo de trabajo no se lo van a dar a cualquiera, porque corren riesgo de que pues son varios intereses, de que simplemente de que si el cómic no está entregado a tiempo afecta a todo el equipo de personas y es mayor responsabilidad. Y aparte, una vez que falles con la entrega es muy probable que te quemes y no te vuelvan a hablar. Sí. Así que es algo importante que tanto eso de la parte de responsabilidad, que estén haciendo muchas páginas, que estén preparándose. Yo también algo que siempre recomiendo es que estén abiertos a estilos, que conozcan de distintos, no sé, por ejemplo, cómic europeo. Yo estudié cómic europeo, manga, cómic mexicano, cómic sudamericano. Traté de siempre estar empapado de todo, porque yo siempre he creído en la frase de que con mayor cantidad de influencias, más original va a ser tu estilo. Sí. Y eso también impregna algo más de tu personalidad dependiendo de tus gustos. Y como que eso es lo que creo que es lo más importante. Y además que muestren su trabajo en redes, porque yo así fue donde como me encontraron, y la gran mayoría de amigos que tengo trabajando en el medio pues fue también tal cual. Ya no es tanto de que vas a la convención a que te revisen portafolio. Muchas veces uno tiene la suerte de que de repente algún editor está navegando en Instagram o en alguna red y de ahí te puede encontrar, y a veces ahí salen las oportunidades. Y para los lectores pues también sí sería mucho de que estén abiertos a contenidos, que no todos son las editoriales grandes, que también hay editoriales tanto independientes o editoriales de no sé, por ejemplo, de algunos países europeos, también de Sudamérica y también, claro, mexicanas, que tienen algunas propuestas interesantes. Y también yo, como en esto yo digo, si hay tantas oportunidades de tener material tan diverso, ¿por qué no aprovecharlo? Claro, sí. Muy buenos consejos. Como colorista, ¿tienes algún color favorito o alguna paleta de colores que sea tu predilecta? Yo siempre uso mucho rojo, sí, es como un color que siempre uso mucho. Y lo que me gusta últimamente en cuanto a manejar de color es como los contrastes entre colores prácticamente grisáceos con colores como muy vivos. Y últimamente, pues desde que trabajé curiosamente aquí en Spawn, me hice muy fanático de dar cierto movimiento a la capa, como que se volvió mi característica de lo que yo idealmente estoy tratando de proponer como mi aportación para el título. Claro. Que la capa se goce, y curiosamente lo uso de influencia de la película de los 90s, que era una capa que estaba en constante movimiento, y trato de pasar ese tipo de sensación a los cómics. Súper. ¿Qué es lo que más disfrutas de conocer y convivir con tus seguidores? Es sobre todo el intercambio de ideas. A veces se me hace muy curioso que me ha topado gente que me sigue prácticamente desde que inicié mi carrera, o también de que me he encontrado en distintas etapas, y se me hace muy curioso que de repente pues alguien de cierta etapa de Marvel, cierta etapa de DC o Valiant. A veces también llegué a hacer algún cómic español, y pues se hace muy curioso que de repente se van de dónde pueden venir para buscarme, o de dónde me conocieron. Y también el tipo de experiencias, porque sí, a veces muchos de ellos algunos ya están trabajando, ya sea como ilustradores, animadores. Ya es gente con el que ya he tenido relación en redes, que ya llevo tiempo siguiéndome, y me gusta de alguna manera también, porque también he procurado de que me piden consejos de que haga revisión de portafolio, de qué tipo de este contenido pueden consumir para seguir aprendiendo, y pues yo procuro darles ahora sí como las pautas que a mí me sirvieron para lograr mi metodología de trabajo, y pues lo bueno es que parece que sí está funcionando. Muy bien, qué bueno, éxito siempre en tu trabajo. Hemos acabado con las preguntas. Estamos ubicados también en Ciudad de México, Querétaro y Monterrey, y tendremos las redes en descripción de Ulises Arreola. Sí, gracias. Gracias por venir y espero que te lo pases muy bien esta tarde. Muchas gracias. Sí,